Bien, atentos. Ya tenemos más o menos cerca de 20 estudiantes. Ya hay quórum para iniciar las actividades. Por si acaso hoy no hay control, vamos a terminar el tema que habíamos comenzado la anterior clase, ¿sí? Está pendiente todavía el control de una partícula en una caja, pero como hemos iniciado la anterior clase, el análisis de la ecuación de Schrödinger, prefiero terminar el tema y luego completar ejercicios y dar tiempito para que puedan trabajar. Bien, entonces en la plataforma, o diré en la pizarrita que ustedes tienen, técnicamente hemos quedado con esa forma de la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Aquí estamos tratando con una función de onda, que esto es de la clase anterior por si acaso, ¿no? La función de onda escrita en modo tipo exponencial, potencia, y luego las relaciones del impulso, la energía con la frecuencia angular, y luego reescrita la función en los parámetros de energía y el impulso. Ok, y lo que es importante, habíamos trabajado con una partícula libre. Partícula libre entendemos cuando la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero. Bien, tenemos más estudiantes, todos están adentro, por si acaso. Ok, entonces esta ecuación parece un poco abstracta, esta de aquí. En realidad es muy formal. Vamos a redefinir esta ecuación y la vamos a escribir de otra manera, simplificando, y se vuelve más sencillo. De todas maneras, a modo de repaso de la anterior clase, esto es de la anterior clase todavía, la función escrita de esta manera también se puede escribirla de esta forma. Bien, entonces, veamos aquí qué más está. Okay. Entonces vamos a continuar con la clase. Y vamos a trabajar de la siguiente manera. Aquí tengo un cuadro más detalladito de la ecuación de Ohm. Primero lo voy a poner así para que se me concentren en el tema. Bien, entrando Jesús. A ver, aquí tengo la ecuación de onda, una ecuación normal que utilizamos en física, física 2, ¿sí? Esta es una función cualquiera y esta es la ecuación de Ohm, ¿sí? B se refiere a la velocidad de fase en general, ¿sí? Y por si acaso de ahí vamos a partir y la vamos a volver a redefinir la ecuación de Schrödinger. Esa es la idea. Entonces, para nuestro fin de ahora, para completar el tema que hemos comenzado en la anterior clase, aquí simplemente vamos a comenzar con una ecuación número 1, que es la ecuación de Ohm. Ahora veamos aquí un detalle. Por ejemplo, tenemos la función de una onda estacionaria, bastante utilizada, ¿sí? Estamos reiterando en esto. La función de onda estacionaria está compuesta por dos funciones, una por una función en función de la posición y la otra en función del tiempo, ¿sí? Bien, generalmente esta parte de la función, valga la reiteración, juega el rol de amplitud variable para esta otra función. En todo caso, para darle secuencia a los apuntes, vamos a anotarla como ecuación 2. Ahora, cuando nosotros trabajamos con la función de onda estacionaria, hacemos referencia a partículas, ¿sí? Entonces, no necesariamente esto se refiere a una función electromagnética ni tampoco una función de sonido. Es una función de onda de partículas, ¿sí? Ok, tampoco hay novedad en escribir la función de onda estacionaria porque prácticamente con esto hemos comenzado el material de trabajo. Vean el desarrollo. Entonces, aquí vamos a conversar lo siguiente. Yo tengo esta parte de la ecuación, que es la derivada 2,
de la función respecto de x, la segunda derivada. No voy a tocar este punto, pero aquí tengo la derivada de la función en función del tiempo. Bien, ahora si tengo esta función, lo que voy a hacer es buscar este término. Por ejemplo, hallo la primera derivada de esta función, de esta me refiero. Entonces, si es una derivada parcial respecto de x, ¿sí? Otra vez siguen ahí, ya están, me siguen pidiendo entrar, están todos adentro. Aquí tenemos derivada parcial, entonces si yo derivo la primera derivada, por supuesto esta parte juega el rol de una constante, entonces tengo que derivar esta función, saco la constante y derivo la función. Aquí tengo el indicador de que debo derivar dos veces, entonces volviendo a derivar esta función, sigue siendo esta parte constante, y como esta es una función generalizada, queda la segunda derivada de esta función, queda de esta manera. Muy bien. Entonces aquí me voy al otro término. ¿Sí? Ahora voy a derivar en función al tiempo, pero aquí ya hay variantes. ¿Por qué? Porque en realidad ahora ya juega el rol de una constante y la que tiene la derivada es c. La derivada de la función coseno es la función seno, y por la derivada del argumento, que simplemente vendría a ser w. Está muy chiquitito aquí, pero es w esta parte. ¿Sí? Si yo vuelvo a derivar esta función, ¿sí? Entonces tendría que derivar la función seno, que vuelve a ser coseno, pero ahora es negativo. La derivada del argumento, w por w cuadrado. Resumen, la derivada 2 de esta relación es menos la frecuencia angular, coseno por w, por la función, por esta función de aquí, función de x, aquí, función de x. ¿Sí? Es función de x, por supuesto. Okay. En otras palabras, he encontrado este término y este término, y esos términos están ahí. Ahora simplemente lo que voy a hacer es igualar en la ecuación 1. Entonces, al igualar en la ecuación 1, queda de esta manera. Este término tiene que ser igual a él. Pero ojo, que en la ecuación de onda tengo este término 1 sobre b cuadrado, que es la velocidad de fase de cualquier onda. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esa relación, este término es igual a él. Este término va a ser igual a él con el valor de b cuadrado, porque lo tenemos en la ecuación de onda. Simplificando términos semejantes, aquí siguen entrando estudiantes. Preferentemente se recomienda entrar a tiempo para que no nos estemos descuidando del material. Okay. De todas maneras está abierto el sistema. Ok. De nuevo, hemos encontrado este término de la ecuación de onda y este término. Entonces, ese término, este de aquí es este de aquí, que muestra en este lado, ¿sí? Y este otro término es este menos. Pero en el primero tenemos 1 sobre b al cuadrado, que es la velocidad de fase. Entonces, igualando ambos términos, este término es igual a él con b cuadrado, simplificamos coseno con coseno. Resumiendo, obtenemos esta ecuación. La derivada 2 respecto de x es igual a menos w al cuadrado b al cuadrado phi. Esta es una función phi. Es decir, es esta función que está aquí. Ok. Entonces, para que tengamos secuencia, por ejemplo, en la clase de hoy hemos comenzado con la ecuación de onda, la función de onda estacionaria, luego haciendo sus derivadas, simplificando, y encontramos la ecuación 3. Aquí. Siguen entrando. Ok. Esta ecuación prácticamente la hemos encontrado de la deducción de. Por otra parte, este material lo estamos tocando cada rato en cada clase. ¿Sí? Aquí tengo frecuencia angular al cuadrado, y por física 1 conocemos que la frecuencia angular, relación con la frecuencia lineal, es 2pi por la frecuencia lineal. Por otro lado, la longitud de onda es igual a la velocidad por el periodo. Si fuera la velocidad de la luz, esto sería c, pero como es la velocidad de una partícula, no puedo escribir c.
porque es aproximadamente C, pero es B. De tal manera que yo despejo B es igual a lambda sobre periodo, y 1 sobre periodo de frecuencia lineal. Por lo tanto, la velocidad se puede escribir en función de la longitud de onda y la frecuencia. Bien. Resumen, despejando aquí la frecuencia lineal es B sobre lambda. ¿Por qué? Porque aquí tenemos velocidad, ¿sí? Tenemos velocidad y lo que vamos a intentar luego es reemplazar datos. Por ejemplo, en la relación frecuencia lineal, frecuencia angular, reemplazo el valor de la frecuencia, entonces puedo escribirle esta relación en función de la velocidad y la longitud de onda. Aquí. Entonces, de esta relación, que es clásica en física 2, busco el valor de la frecuencia lineal en función de la velocidad y la vuelvo a escribir aquí. Entonces, este término lo voy a poner aquí. Sin embargo, por otro lado, y hemos visto en el tema anterior que el impulso de es igual a la constante de Planck sobre la longitud de onda. Tampoco es nuevo el material. Ahora procedo a reemplazar aquí W y B. W al cuadrado, ¿sí? B cuadrado al denominador. Cuando se hace el reemplazo se simplifica este término B cuadrado con B cuadrado. Entonces esta relación es simplemente equivalente a 2pi sobre lambda al cuadrado. Es decir, W al cuadrado sobre B, simplificando B cuadrado con B cuadrado, es 2pi sobre lambda al cuadrado. Por otro lado, el valor del lambda, si despejamos aquí lambda, de este valor de aquí, de este valor, lambda es igual a h sobre p, el impulso, ¿sí? Despejando de este lado. Este término reemplazado por él, entonces esto es equivalente a esta relación en función al impulso. Es el impulso ahora, más p. Bien, y por otro lado, h sobre 2pi es igual a escribir h barra, pero como esto está al cuadrado, entonces esta relación, esta de aquí que es igual a esta, prácticamente la podemos escribir de esta forma, ¿sí? Entonces todo este desarrollo que hemos hecho aquí, todo este desarrollo es para escribir esto en función del impulso y de la constante de onda. Muy bien. Una vez encontrado este valor que está aquí en esta ecuación, lo único que hacemos es reemplazar este término por este, pero tiene símbolo negativo. Entonces, reemplazando en la ecuación 3 el valor de W por este valor, la vuelvo a reescribir a la ecuación aquí. Entonces, este es menos por este valor, W cuadrado sobre B cuadrado, que es P cuadrado sobre H barra cuadrado, multiplicado por la función P. Bien, de esta manera pasamos de la ecuación 3 a la ecuación 4, haciendo breves maniobras clásicas que son, si se fijan, son casi de orden repetitivo este procedimiento. Bien, entonces nosotros aquí ya encontramos esta relación, ahora en función al impulso y h barra al cuadrado en función pi. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Cuando nosotros resolvemos la ecuación de onda, nuestro objetivo es encontrar la forma de la función. Entonces estamos trabajando con ese motivo, ¿sí? De nuevo, la ecuación de Schrödinger tiene el objetivo de determinar la forma de la función de onda, de la amplitud de onda, ¿sí? Véase aquí, en este caso, la función de onda. Si bien esta es una función generalizada, pero no sabemos su forma, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el desarrollo de la ecuación de Schrödinger, ¿sí?, para conocer una forma particular de esta función, que aquí todavía no la hemos encontrado. Sin embargo, ya está más operable en sentido de una ecuación. Ok, entonces vamos a continuar el desarrollo de aquí, en este sector. Por otro lado,
La energía mecánica, aquí, la energía mecánica, ley de la conservación de la energía, es igual a la energía cinética más la energía potencial. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una partícula, ya no estamos trabajando con fondo. ¿Sí? De nuevo, la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Por otro lado, nosotros ya hemos utilizado varias veces la energía cinética escrita de esta manera, ¿sí? La energía cinética en función al impulso. Y por el momento vamos a dejar a la energía potencial, pero esta es energía potencial en función a X, porque todos estamos trabajando en función a X. Bien, ahora voy a despejar el impulso. ¿Por qué? ¿Sí? Vean este caso aquí. Vuelvo a la parte de atrás. Aquí tengo impulso al cuadrado. Entonces, voy a buscar la forma del impulso. ¿De quién? De la partícula. ¿Sí? Vamos a buscar la forma del impulso. Por ese motivo, esta operación aquí no es nada más para determinar el impulso, utilizo la ley de la conservación de la energía mecánica. Entonces, esto más esto es igual a esto. Si yo despejo P, este término pasa a multiplicar, ¿sí? Es decir, este término, esta es la energía mecánica, esta energía potencial pasa a restar, ¿no? Y este término pasa a multiplicar, por lo que de esta manera tengo el impulso al cuadrado. De la ley de la conservación de la energía, hemos logrado establecer la relación del impulso al cuadrado, que es en términos 2 veces la masa, la energía mecánica, menos la energía potencial. Ojo aquí, energía mecánica menos energía potencial. Esto se reduce a una energía cinética. De nuevo, la energía mecánica menos la energía potencial es la energía cinética. Entonces hemos logrado escribir en función de una diferencia, ¿qué cosa? La energía cinética, pero relacionada con el impulso. ¿Sí? A esta relación, por secuencia, le ponemos 5. Pero ¿cuál es la idea? Reemplazar el impulso al cuadrado este término en la ecuación 4. Es decir, en esta ecuación, que nuevamente la vuelvo a poner aquí, toda esta ecuación la voy a escribir y simplemente vamos a reemplazar este término en relación al impulso, que prácticamente quedaría así. Entonces la ecuación escrita de forma más amplia es así. Ahí siguen esperando, ahí está entrando yo. No sé quién será yo, pero está entrando yo. Bien, atentos. El señor con identificación yo, identifíquese o lo retiro del grupo. Distinguido yo, identifíquese. Muy bien. Ok, de nuevo. Aquí lo único que hemos hecho es escribir esta ecuación en función del impulso, y de esta manera obtenemos la ecuación 6. Esta es una ecuación más depurada, mucho más sencilla que la que hemos escrito en la anterior clase, ¿sí? Por ejemplo, en la anterior clase hemos quedado con una ecuación un poco media compleja. Aquí está. En la anterior clase hemos quedado en esta ecuación. Entonces, hoy hemos iniciado en hacerla más operable esta ecuación. Si bien esta se puede, pero ya tenemos que trabajar en el campo complejo, ¿sí? Entonces, para evitar la parte de... Tampoco es complicado, pero lo vamos a hacer más simple. Estoy volviendo a escribir esta ecuación de modo más sencillo. Entonces, todo el procedimiento que hemos hecho hasta el momento es que le hemos vuelto a escribir esa ecuación ahora en términos más operables. Por ejemplo,
aquí tenemos la masa de la partícula, la energía mecánica, la energía potencial y la función. Y aquí es un breve comentario que es bueno, un breve comentario respecto a la ecuación 6. ¿Sí? Evidentemente es la ecuación de Schrödinger para una partícula confinada a moverse en una caja. ¿Sí? Porque estamos con ese problema, una partícula en una caja. ¿Sí? Aquí, para resolver este problema, esto tiene que conocerse, tiene que ser dato. Es decir, si se conoce la energía potencial. ¿Sí? Cuando se conoce la energía potencial, entonces se puede determinar, utilizando esta ecuación, esta función. Por eso he escrito aquí que se puede determinar las funciones de onda y las energías. ¿Por qué? Porque se determina la función y la energía conociendo este dato. Ese mecanismo vamos a utilizarlo para este tema. ¿Cuál? Conocida la energía potencial, vamos a utilizar la ecuación de Schrödinger de una partícula atrapada en una caja para encontrar la forma de la función y la forma de la energía. ¿Sí? Eso es lo que he escrito aquí. Por ejemplo, si se conoce la energía potencial, entonces esta ecuación resuelve y determina la forma de la función de onda y las energías. En este caso, como vamos a trabajar con n niveles, entonces la energía cinética va a ser igual a n sub n, a e sub n, y n es un número entero, 1, 2, que definen los estados permitidos de la función. Por otro lado, si observamos a esta como ecuación, como una ecuación, aquí la voy a volver a poner en la pantalla, si observamos a ella como una ecuación, por matemática, independiente de la forma como ella sea, tiene que ser continua. ¿Sí? Tiene que ser continua y univalente. Pero eso no es por mecánica cuántica. ¿Sí? Sí, es una ecuación diferencial, por si acaso. Entonces, por condición de matemática o ecuaciones diferenciales, esta debe ser independiente de la forma que ella tenga, necesariamente debe cumplir de que es una función continua. ¿Dónde? En ese intervalo. Y además debe ser univalente. Es decir, esto ya son condiciones de orden matemático. Pero, ¿quién no recuerda estas propiedades de cálculo, no es cierto? Si tendría que recordar cualquiera de esas propiedades, la principal es que ella debe ser una función continua en ese intervalo. Ahora, por matemáticas o cálculo 1, si esta función es continua, pues su derivada, su primer derivada respecto de la variable, por teorema también es continua. Entonces, esta ecuación hay que tener en cuenta estas características para poderlo usar. ¿Sí? Que tampoco es complicado. Vamos a hacer un resumen para luego darle operatividad a esta relación. Por si acaso, llegando a los 40 minutos, es probable que se corte Zoom. En todo caso de cortarse, ustedes saben que se engancha inmediatamente para continuar la actividad. Mientras eso sucede, voy a hacer un breve resumen. Encontramos una otra forma de escribir la ecuación de Schrödinger, más sencilla. ¿Sí? Aquí se evita el cálculo complejo. Estamos evitando esto. Estamos evitando el cálculo complejo, por eso hemos trabajado de esta manera. Ya hemos encontrado la ecuación de Schrödinger. Ahora, ya tiene sus características. Ella se resuelve cuando nosotros conocemos la energía potencial. Al resolverla, ¿qué resultado nos da? Nos da la forma de la función y las energías. Y como es una ecuación diferencial, breves condiciones, no estoy escribiendo un libro de condiciones de ecuaciones diferenciales, pero estoy tocando los elementos principales cuando tengamos que resolver problemas. Ella necesariamente debe ser una función continua en el intervalo. ¿Sí? Y por cálculo, si tenemos una función continua y es derivable, su primer
derivada también cumple la condición de que sea ella opción continua. Bien, entonces a continuación vamos a dar la operabilidad a esta relación. Aquí vamos a comenzar de la siguiente manera. ¿Cómo? Vamos a asumir que tenemos la ecuación de Schrödinger, todos sus detalles, y vamos a plantear un problema. ¿Por qué? Porque ella fue resuelta de la ecuación de onda para mostrar su forma para una partícula que se encuentra atrapada en una caja. Entonces vamos a ver cómo funciona ella con uno de los primeros ejemplos operativos más sencillos que hay. ¿Sí? Okay. Aquí planteamos un problema, ¿no? Problema 1. Problema 1. Si quieren pueden anotarse los que están tomando nota. Dice, una partícula de masa muy pequeña y de alta velocidad, una partícula de masa muy pequeña y de alta velocidad se mueve en este intervalo. Se mueve en este intervalo. De tal manera que la energía potencial de esta partícula en ese intervalo es constante. Ya son condiciones de los problemas, ¿sí? De nuevo, el problema viene hasta aquí. Es una partícula de masa muy pequeña, con velocidad muy grande, se mueve en un intervalo, de tal manera que en dicho intervalo la energía potencial es constante. Sin embargo, en los extremos, ¿sí? La energía potencial es infinita, es muy grande. Bien, ahora la pregunta viene. Usando la ecuación de Schrödinger, determinar los estados energéticos de la partícula y sus funciones y distribución. Hasta ahí viene el problema. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar con, yo lo voy a subrayar así el problema, que es todo lo que está aquí. Seguramente lo vamos a desarrollar luego con lo que tengamos, porque enseguida se nos va a cortar la transmisión. De nuevo, vuelvo a plantear el problema. Una partícula de masa pequeña de alta velocidad se mueve en un segmento de recta, de tal manera que la energía potencial en ese segmento de recta es constante. Sin embargo, en los extremos, la energía potencial es infinita. Punto. Utilizando la ecuación de Schrödinger, calcular o determinar los estados energéticos de la partícula y sus funciones, además su distribución. Entonces el problema está totalmente claro. Enseguida vamos a resolver el problema si es que no se corta la emisión enseguida. Bien. Mientras eso ocurre, simplemente voy a mostrar de nuevo la ecuación de Schrödinger. Usando la ecuación de Schrödinger, ¿para qué sirve? Para determinar las funciones y la energía. Y exactamente eso dice el problema. Okay. Dada que la partícula que se mueve en un intervalo donde la energía potencial en ese intervalo es cero y en sus extremos es infinita, usando la ecuación de Schrödinger determina los estados energéticos de la partícula y su función y aprovechamos la distribución. Bien, veamos qué ocurre en 5 segundos. Bueno, no pasa nada todavía estamos en el aire, ¿no? Bien. En el momento en que se corte, nuevamente nosotros
Ya tenemos quórum y el sistema está abierto. Continuamos entonces. Vamos a la parte de la solución del problema y les vuelvo a recordar de qué se trata el problema. Esta partecita es el problema, esta parte de aquí, donde en resumen dice lo siguiente: una partícula atrapada en un pozo, donde la energía potencial en el pozo es cero, utiliza la ecuación de Schrödinger y determina los estados energéticos, la función y su distribución. En la parte de solución entramos con un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Ok. Diagrama de cuerpo libre. Lo primero que se nos ocurre es dibujar esta condición. ¿Sí? Entonces aquí utilizo X igual a 0, sistema de referencia, X, Y, el intervalo, L, X en este intervalo. Luego, como la condición en el problema dice lo siguiente, ¿no? La energía potencial en los extremos es infinita. Dibujo este caso de la siguiente manera. A ver, de nuevo. Ok. Dibujo esta condición de esta manera, simulando que son muy altas, y la partícula se encuentra aquí adentro. Entonces, el análisis es cuando X vale 0, reemplazando en la función de la energía potencial. En ese punto la energía potencial es infinita. Y cuando X vale L, el extremo, ¿sí? Jorge Quispe está adentro por si acaso. Cuando X vale L, también la energía potencial es infinita. Entonces, estas dos gráficas las dibujo así. Por otro lado, la energía potencial en X es 0. ¿Pero dónde? En el intervalo. La energía potencial no es que siempre va a ser 0, sino que el problema nos propone de que la energía potencial sea 0. ¿Dónde? En el intervalo. Es decir, la partícula no tiene energía potencial aquí. Muy bien. Por esa manera, por ese motivo, perdón, se utiliza la ecuación de Schrödinger. Si esto es 0, ¿sí?, entonces va a ser igual a menos 2mh barra la energía por phi. Muy bien. Entonces ella queda de esta manera. Ahí está. La ecuación va a ser igual a la energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía potencial vale 0, entonces aquí tengo la ecuación de Schrödinger. Por otro lado, esta es energía cinética. ¿Sí? Saco este término sin tocar el negativo y escribo 2 veces mh, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa a la velocidad al cuadrado. Abriendo la energía cinética de la partícula, que es igual a 1/2 de la masa a la velocidad al cuadrado, simplifico el 2, entonces me queda m cuadrado, b cuadrado, que es el impulso. M por b es impulso. M cuadrado, b cuadrado, impulso al cuadrado, sobre h al cuadrado. Resumen, todo este término que está encerrado es técnicamente el impulso al cuadrado sobre h, por este breve factor de conversión que realizamos. Por otro lado, nosotros conocemos, atentos, conocemos ya de temas anteriores, de que el impulso es igual a h sobre lambda. De que el impulso es igual a h sobre lambda. Entonces el impulso al cuadrado será h cuadrado, lambda cuadrado. ¿Y por qué está h barra aquí? Porque está aquí. Entonces este término, en función de la longitud de onda, ya es este. Bien. Luego, si nosotros este término reemplazamos, porque esto es barra y esto no es barra, ¿sí? Si reemplazamos este término es h sobre 2pi, este término. Pero como está elevado al cuadrado, entonces va a ser h cuadrado, 4pi cuadrado. Y como está en el denominador, lo escribo de esa manera. Ahora me permite simplificar este término, pero aquí esto es 2 por pi elevado al cuadrado sobre lambda, entonces depuro esta información y la escribo de esa forma. Por otro lado,
¿para qué estoy maniobrando de esa manera? Es que este término ya lo reconocemos nosotros. ¿Qué es? El número de ondas. K es igual a 2pi sobre lambda, y eso no es novedad porque eso es de temas anteriores. Entonces, como aquí nos sale al cuadrado, resulta de que impulso al cuadrado, h barra al cuadrado, es lo mismo que escribir el número de onda al cuadrado. Para eso hemos hecho esta maniobra. Bien, en otras palabras, k al cuadrado es lo mismo que escribir este término. ¿Por qué? De ahí hemos hecho la depuración, factores de conversión, y llegamos a este término resumido. 2 veces la masa, la energía cinética, h barra al cuadrado, es lo mismo que escribir k al cuadrado, y ahí está el procedimiento de cómo hacer. Muy bien, entonces este término es igual a este término, sí o sí. ¿Por qué? Ahí está la verificación. Entonces, como este término es igual a él, aquí estoy ya escribiéndolo. K al cuadrado es igual a este término por desarrollo. Muy bien, entonces si despejamos el valor de K, va a ser la raíz cuadrada, h sale afuera, y tengo este término. Resumen, hemos logrado escribir de otra manera el número de ondas K va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la masa, la energía cinética, por h bar. Este desarrollo comúnmente no hay en ningún libro, porque asume que todo el mundo lo puede hacer. De todas maneras, ahí está el detalle. Por si están tomando nota, le sacan foto, lo pueden grabar. Ahora, ¿para qué hemos hecho eso? Para reescribir la ecuación de onda de una partícula en función a su longitud de onda. Reemplazamos todo este término por este, entonces al escribirlo tengo que escribir de esa manera, menos por menos, entonces todo este término es este, le pongo k cuadrado por t. De esta manera, ya haciendo factores de conversión, técnicamente, ahí el detalle ahí lo tienen, hemos vuelto a escribir la función de la partícula en el interior de la caja en función de su longitud de onda. Ok, entonces la vamos a escribir como la ecuación número 7 para darle secuencia al desarrollo que ustedes tienen. Por otro lado, hemos visto en el desarrollo anterior de una partícula en una caja que la función de la partícula en una caja tiene esta forma. Es igual a función seno de k por x. De esta manera, simplemente hago referencia a esta relación, porque ya la conocemos, cómo es la partícula. Sin embargo, todavía no la hemos resuelto. Por eso la escribo como una secuencia, una relación óptica. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos el siguiente. Aquí. Hemos llegado a esta relación. Seno de k por x. Ahora vamos a analizar el argumento de esta función. Nos vamos a dedicar un poquito a la parte matemática. ¿Sí? Ruth entra muy tarde. Nos vamos a dedicar al análisis del argumento. Esto no reviste problema, sino es una función sinusoidal, y aquí es variable evidentemente, pero es una constante que tiene diferentes valores. Entonces vamos a concentrar en el argumento de esta relación. ¿Cómo? De la siguiente manera. Por ejemplo, sabemos de que en los extremos la función es 0. ¿Sí? La función es 0. ¿Por qué? Porque en ese punto, cuando x vale 0, hay una barrera potencial. Y hemos quedado que la partícula está dentro de la caja, no fuera de ella. Entonces, de entrada, nosotros sabemos de que esta función vale 0, ¿dónde? En x igual a 0. Pero por otro lado, sabemos que es igual a seno de k por 0. Muy bien. Seno de 0
cero. Entonces no pasa nada. Cuando x vale cero, la verificación es directa. Aquí. ¿Sí? En esta relación, si x vale cero, seno de cero, cero. Entonces la función vale cero. Ok. No hay ningún problema en este caso. ¿Sí? Pero en el otro extremo también sabemos que es cero. Pero x no es cero porque estamos en el otro extremo. Entonces la función evaluada en el extremo superior va a ser igual a función seno de k por L. Pero necesariamente tiene que ser cero. Ahora, ¿cuándo esta relación es cero? Siempre y cuando que el argumento debe ser igual a un número entero por pi. ¿Sí? Por ejemplo, seno de 180, de 360, etcétera, etcétera. Entonces, esta condición nace de la necesidad de que esta función debe ser cero sí o sí, pero su argumento para que sea cero debe cumplir condiciones y no solamente es para un valor, sino para cualquier número entero que cumpla con la relación. Es decir, este argumento debe ser equivalente a este termo. De esta manera, despejamos el valor de k, que viene a ser n por pi sobre l. N tiene que ser entero, entonces despejamos k. K va a ser igual a n por pi sobre l. Muy bien. Por otro lado, ¿sí? en este sector, nosotros tenemos el valor de k. Anteriormente, ¿se acuerdan? Antes de llegar a la ecuación 7, tenemos el valor de k en relación a la energía cinética, la masa y h. Como en este lado hemos determinado la condición que k debe cumplir para que se haga cero en ese extremo, entonces tenemos que k es igual a este término, por lo tanto, si tenemos dos valores de k, podemos igualar este término con él. Pero ¿para qué hacemos todo eso? ¿Sí? De todas maneras he puesto esto como una ecuación nueva. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque el problema nos pide determinar la energía. ¿Sí? Voy a volver al problema al comienzo. ¿Sí? Aquí tengo el problema, que usted ya lo tiene. Una de las preguntas es, utiliza la ecuación de Schrödinger para determinar los estados energéticos. Muy bien. Entonces, una vez que estamos en esta relación, ¿sí? Esta es la energía. Entonces yo simplemente despejo la energía de la relación nueva. Este término pasa a multiplicar, elevo al cuadrado, ¿sí? Elimino la raíz, entonces me queda este término, y ya es elemental de aquí que este término pasa a dividir. Es decir, este término pasa a dividir y queda de esta manera. ¿Sí? Ahora, si bien sabemos que es la energía cinética, pero es el estado para cualquier nivel. ¿Por qué? Haciendo una breve maniobra por comodidad, porque aquí tenemos h barra, ¿sí? Este término ya lo usamos ya varias veces. H barra es igual a h sobre 2pi. Entonces h cuadrado es h barra cuadrado es igual a 4pi cuadrado. Este término, al reemplazarlo aquí 4 por 2, 8. Entonces, esta ecuación está en función de h bar y esta ecuación está en función de h. Se puede utilizar cualquiera de las dos, son equivalentes cuando usted trabaja. De todas maneras, aquí se la ve más clara y logramos determinar la energía cinética para cualquier nivel. La energía cinética es igual a este valor que es constante. Esto no va a cambiar, no va a cambiar. Entonces este valor es constante multiplicado por n al cuadrado. Entonces, cuando n reemplazamos a 1 es para el primer nivel, cuando n va y así sucesivamente. Determinamos la energía. Luego, en el problema, dice, además,
de los estados energéticos, ¿sí? Determine la función. Y ven ustedes aquí. Aquí tenemos la función en forma general. Entonces, en esta función, yo voy a reemplazar el valor de K. ¿Sí? Este de aquí. K es igual a N por pi sobre L. Muy bien. Reemplazo en la anterior ecuación y obtengo esto era K por X, ¿se acuerdan? Entonces, ahora la función es N pi X sobre L. Ustedes ya la reconocen esta función porque la han utilizado en otro tipo de programa. Epílogo. La función, esta función, para el primer nivel, cuando n vale 1, ¿cómo se grafica? Así. Coincide exactamente con el método anterior del que tenían que dar control ustedes hoy. Cuando n vale 2, se ejecuta la función y ahí está. Cuando n vale 2. Cuando n vale 3, ya no grafica este. Pero este es el intervalo aquí. Esto sí o sí es X menores o iguales que L. Estamos en ese intervalo, ¿sí? Entonces, cuando n vale 3, se grafica X en el intervalo y ahí está. Y así sucesivamente podemos seguir subiendo. En el problema también dice su distribución. ¿Cuál es su distribución? Simple. Si usted tiene la función, el valor absoluto al cuadrado es su distribución. Entonces aquí tenemos una distribución gaussiana. Cuando n vale 2, cuando n vale 3, todo es positivo. Vean cómo coincide exactamente con el método anterior. Bien, entonces, de esta manera, les he resuelto un problema en detalle. Pero ahora hemos trabajado una partícula en una caja resuelta por la ecuación de Schrödinger. En el anterior tema, del que ustedes iban a dar control, hemos resuelto también el mismo problema, pero por distribución, utilizando la función de onda, ¿sí? Calculando la probabilidad de encontrar la partícula, etcétera. Bien, ahora resumo. Tenemos dos métodos diferentes para resolver los mismos problemas. Sin embargo, el procedimiento es diferente. No me vayan a confundir resolver utilizando la ecuación de Schrödinger que utilizando la función de onda por método tradicional. Ahora, ¿por qué hay dos métodos y por qué los dos métodos están vigentes? Simple. Hay casos en que un método resuelve de una manera más sencilla un problema y si utilizamos de modo no adecuado al otro método, se puede resolver pero de modo más complejo. ¿Sí? De nuevo, ¿por qué hay dos métodos para resolver un mismo problema? Simple. A veces, dependiendo de la función, usar un método es más simple que el otro. Pero eso ya es habilidad y práctica del estudiante. ¿Sí? Entonces, hasta el momento ya llegamos a completar los dos métodos, no vamos a utilizar más por si acaso, para resolver y determinar que la función de una partícula atrapada en una caja. Este método que hemos utilizado es utilizando la ecuación de Schrödinger. Vean el procedimiento, aquí las energías, el objetivo era calcular la energía. Cuando esto vale 1, la energía de esta partícula que oscila aquí, se la calcula con ella. Bien. Su distribución con ella, etcétera. El ejercicio que acabamos de hacer hoy, que lo planteé aquí, ustedes vuelvan a hacerlo y separen las partes, porque en libros, en otras cosas, no hay tanto detalle de justificativo. Por ejemplo, en un libro hay esto y aparece esta ecuación.
¿sí? O en un libro hay el problema y directamente aparece esta ecuación. Estoy aquí, no sé si la ven. Tenemos el problema y el solucionario, por decir algo, aparece esta ecuación. Y les deja este vacío. Entonces ya ustedes lo tienen. Ordénense el detalle, todo, porque en un control, en un examen, no me van a hacer aparecer esto. Tienen que resolver el problema paso por paso. Usted tiene que darse cuenta que lo que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué la ecuación de Schrödinger está así? Es que no tiene la parte de la energía potencial por enunciado del problema que vale cero. Por eso queda así. ¿Y por qué hacemos maniobras? Porque queremos escribir ella en función de K. ¿Por qué? Porque sabemos que K es 2pi sobre lambda y nos relacionan directamente con la longitud más simple, ¿cierto? Entonces vean esta ecuación donde no conocemos ella y K. ¿Y por qué K? Es que es el argumento de la función de onda. Es el argumento de la función de onda. De la función de onda de la partícula atrapada en una caja. Si yo utilizo este argumento aquí, me complico porque no sé qué hacer. En cambio, si esto lo transformé en función de K, entonces ya yo sé qué es lo que tengo que hacer. Y como es una función sinusoidal, es por eso que la analizo en sus extremos, aquí, de nuevo, la analizo en sus extremos porque sí o sí tiene que ser cero. Y vean por qué cero, ya 10 veces yo repitiendo. Voy a graficar la función aquí. ¿Cuánto vale? 0. Si yo termino de graficar la función, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se está utilizando aquí. Pero es fácil cuando es 0, pero cuando no es 0, tenemos la propiedad de la función que es oscilatoria. Entonces, fácilmente nosotros nos damos cuenta para qué valores del argumento la función va a ser 0. Perdón, la función seno va a ser 0. Y de esta manera logramos determinar la parte enésima de la oscilación y además buscar una relación de K equivalente para utilizarla en cualquiera de las relaciones. Y por último, cuando la tenemos de esta manera, ya no en función de K, sino en función de L, porque es dato, ¿sí? Ya no tenemos en función de K, sino en función de L. Despejamos la energía cinética, porque uno de los problemas es calcular la energía. Despejando la energía, llegamos a esta ecuación muy elegante. ¿Sí? Y luego, como ya hemos encontrado el valor de K, ¿sí? Como ya hemos encontrado el valor de K en función de L, reemplazamos en la función 7 y ya tenemos la solución. Esta es la forma de la función y estas son sus energías. La gráfica de ellas es esta, la distribución. Ahora, de nuevo, como en la función de onda, ¿qué va a cambiar en los problemas? Esto. Pero el procedimiento analítico no va a cambiar. Por esto está paso 1, paso 2, paso 3, vean de nuevo. ¿Sí? Cuando tengan un problema de este tipo, ¿qué tienen que hacer? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, ahí muere. Comentario como una conclusión gráfica. Ahora, cuando usted debe graficar esta función, no necesita calculadora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo hacemos en forma numérica, sino en modo analítico. Punto. Vean aquí, no he utilizado calculadora. ¿Por qué? Lo estamos haciendo de modo analítico. El modo analítico para el ingeniero es el método más poderoso que hay, porque le permite una amplitud de análisis. ¿Ok? Bien, de esta manera concluimos una parte muy importante de la asignatura. El siguiente tema, la siguiente clase, nos vamos a dedicar a hacer problemas combinados. ¿De qué? Del uso de la ecuación de Schrödinger y de la función de onda. Son dos métodos diferentes.
Yo prefiero practicar un poco con ustedes por lo menos una o dos clases para recién tomar el siguiente tema, que casi es un epílogo de la materia y hacerlo más tranquilo. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan es un resumen ordenado de todo el material que tienen hasta aquí. Una vez que hagamos más ejercicios de lo mismo pero con diferentes funciones, vamos a entrar al control práctico. ¿Sí? Este control práctico va a ser doble porque tiene la ecuación de Schrödinger y la función de Ohm. Por eso prefiero darles un poquito de tiempo y entrenar. ¿Cómo ustedes me van a ayudar y se van a ayudar? Resolviendo en forma analítica, pero no de memoria, pensando. Por ejemplo, ¿no? Muchos libros utilizan directamente esta ecuación, pero utilizar directamente es como un paquete, ¿no? Ejecute Excel, pero usted no sabe programar Excel, que es diferente, y un ingeniero necesita aprender la parte lógica. Entonces, ¿esto para qué les sirve a ustedes? ¿Por qué la ecuación de Schrödinger está aquí? ¿Por qué está escrita aquí? Por lo menos esas pautas ustedes dicen y entrénense a hacer eso. Porque en el entrenamiento es que usted va a encontrar formas de resolución de diversas maneras. ¿Sí? Entonces, tarea para la próxima clase, no para entregar, no voy a tomar control. A cambio les voy a pedir, hagan el análisis, ¿sí? De cómo estamos resolviendo en forma analítica. Sección preguntas. Bien, jóvenes. Resumen. Hasta aquí tienen modo analítico de cómo resolver cualquier problema con la ecuación de Schrödinger para una partícula atrapada en una caja. La siguiente clase, bueno, les voy a dar práctico, les voy a enviar en el transcurso, pero lo que vamos a hacer es cambiar la forma de esta función y vamos a resolver más problemas. Y luego vamos a entrar a un control práctico de los dos temas. ¿Sí? Si no hay más preguntas, por hoy eso es todo. Ya hemos concluido un tema muy importante. Ahora nos vamos a dedicar a hacer ejercicios. Pero vuelvo a insistir, usted me va a ayudar estudiando los resúmenes. Ahora, con este resumen, usted puede entrar a ver libros, entrarse a internet, mirar figuritas, pero seleccione material. ¿Por qué? Porque ese es un problema particular. ¿Ok? Entonces, pienso que ha sido, por lo menos, tienen apunte secuencial para hacer el trabajo. La siguiente clase hoy es miércoles, jueves. Bien. ¿Tienen tiempito el viernes a las 6:30? ¿Grupo? Porque prácticamente nos tocaría mañana, pero quiero preparar un poco de material, no quiero improvisar. Puede ser el viernes 6:30 o alguien está ocupado. Yo tengo otra clase, ingeniero. No puede ser el sábado. Sí, sábado no puede ser. Ingeniero, no podría ser sábado. Puede ser sábado si ustedes quieren. ¿A qué hora? Sí, si se puede, por favor. A las Dígame 6. a qué hora. A la misma hora, sábado, estaría bien. A la misma hora y En la tarde, en la mañana, igual yo puedo. Sábado a las 6:30. Está Sí, bien, está- ingeniero. está bien, ingeniero. Sí. Muy bien. Entonces, quedamos el sábado a las 6:30. A ver si me acuerdo, porque a veces cuando muevo la
en la fecha, me acuerdo que sábado, bueno, sábado 6:30 vamos a resolver problemas de este y el anterior tema. Entonces, si Dios quiere, hasta el sábado, jóvenes, pásenla bien y cuídense. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.